Esta noche no le diste play a un simple video. Giraste la llave de una puerta que, dentro del Vaticano, juran que no existe. Yo fui sacerdote, vestí la sotana, besé altares antiguos, repetí oraciones en latín hasta perder la noción del tiempo. Yo creí tanto que, cuando empecé a dudar, ya era demasiado tarde. Fue bajando por pasillos que no aparecen en ningún plano, atravesando puertas sin nombre, que encontré lo que no estaba hecho para ser visto. Libros encadenados, mapas que no coincidían con el mundo que te enseñan en la escuela, documentos que no narraban la historia, moldeaban el propio tiempo. Ahí entendí. El Vaticano no solo guarda la fe, edita a Dios, recorta el pasado, entierra cualquier cosa que pueda recordarte quién eres realmente. Esta no es la confesión de un hombre que perdió la fe. Es el relato de alguien que vio lo que esconden en su nombre. Si siempre sentiste que falta algo, que la historia viene con páginas arrancadas, quédate, porque lo que voy a contar puede no solo sacudir tu creencia en el Vaticano, sino en la propia realidad en la que vives. Todo empezó con algo tan simple que a primera vista parecía banal. Un pedido para ayudar a organizar un pequeño acervo de documentos demasiado antiguos para quedarse con lo común. Así lo describió el monseñor, con esa sonrisa educada que esconde más de lo que revela. «Tú lees bien latín, ¿verdad, hijo?». Asenté en silencio con la cabeza. En la iglesia ciertas preguntas no son preguntas, son convocaciones. Aquella tarde, el Vaticano tenía ese silencio pesado de museo, roto solo por el eco distante de pasos y por el murmullo de turistas en decenas de idiomas. Pero a medida que lo seguía, algo fue cambiando. Las voces quedaron atrás, el sonido de las máquinas fotográficas desapareció y solo quedó el roce seco de nuestras suelas sobre la piedra antigua. Las paredes, antes adornadas con frescos y molduras doradas, se fueron volviendo desnudas, más estrechas, como si el propio edificio intentara tragarnos. Bajamos una primera escalinata, luego otra y otra más. Cada tramo parecía empujarme fuera del tiempo. Era como si, a cada escalón, dejara atrás no solo la superficie del Vaticano, sino también la versión de la fe que yo conocía. Allí abajo, la luz cambiaba. Nada de vitrales de colores ni destellos divinos sobre estatuas, solo lámparas amarillentas, débiles, proyectando sombras largas que parecían arrastrarse por el suelo. Pasamos por una puerta de hierro marcada solo con un número, no con un santo. Eso ya me extrañó. En el Vaticano todo tiene un nombre, una dedicación, una reliquia asociada. Allí abajo, no. Ahí, las cosas se contaban por códigos, letras y cifras. El monseñor sacó del bolsillo un manojo de llaves antiguas, pesadas, y otra más moderna, magnética, que encendió un pequeño panel verde. Tecnología y antigüedad mezcladas como si fueran una sola cosa. El pasado encadenado por el presente. «Pocos bajan hasta aquí», murmuró, sin mirarme, «pero tú eres discreto y devoto». En esa época, yo todavía creía que eso era un elogio. Cuando la puerta se abrió, me golpeó un olor que nunca olvidé. Papel húmedo, cuero viejo, tinta y algo indefinible, como el aroma dulce y agrio de cosas que han sido olvidadas durante demasiado tiempo. La sala se extendía en corredores interminables de estanterías altas, todas llenas de volúmenes enormes, cajas de madera, rollos de pergamino. No era un archivo muerto, era un cementerio de memorias. Me entregó una pequeña lista, escrita a mano. Códigos, fechas, siglas que en ese momento no significaban nada para mí. Solo vas a comprobar si están todos aquí, anotar si alguno está en mal estado. Nada más. Hizo una breve pausa. «Y no tomes nada que no esté en la lista. ¿Está claro?». Respondí que sí, pero una parte de mí ya había empezado a mentir. Me quedé allí solo, rodeado por siglos de silencio. Pasé los dedos por lomos sin título, solo con números romanos y símbolos. En ciertos puntos, el suelo crujía como si se quejara de mi peso. A veces, me detenía y escuchaba, no el ruido de la ciudad, no las voces de los pasillos superiores, sino algo más sutil,
como si las páginas exhalaran una especie de susurro, un rumor de nombres y acontecimientos que nunca llegaron hasta nosotros. Y, cuanto más avanzaba, más sentía que aquella no era solo una sala de documentos, era un lugar de confinamiento. Los primeros volúmenes de la lista eran lo que yo esperaba: correspondencia entre papas y reyes, informes de misiones, actas de concilios, todo revestido de esa formalidad que transforma cualquier tragedia en burocracia. Pero, entre una caja catalogada y otra, percibí una estantería con un detalle diferente. Pequeñas cadenas de hierro sujetando ciertos libros al estante, como si temieran que escaparan. No estaban en mi lista. La cadena era fina, pero antigua, oscurecida por el tiempo. Sobre uno de los volúmenes, en lugar de un número, había solo una palabra en latín, casi borrada: memoriae, memorias. El impulso fue instantáneo, casi físico. La sensación de que ese libro me llamaba por mi nombre. Dudé. Recordé la advertencia del monseñor. Recordé los votos de obediencia. Recordé que, allí abajo, estaba bajo la mirada invisible de instituciones que no perdonan la curiosidad. Pero también recordé otra cosa. La primera vez que sentí que algo no cuadraba en la historia que yo predicaba todos los domingos. Recordé haber leído años antes una cita del Evangelio de Tomás en un comentario académico, algo sobre que el reino de Dios estaba dentro y fuera de ustedes. Eso nunca estaba en las lecturas oficiales. Se trataba como una curiosidad, casi un chisme teológico. No es doctrina, decían, y, aún así, sonaba más verdadero que gran parte de los sermones ya hechos que yo recibía. El pensamiento cruzó mi mente con fuerza. Si una frase así quedó fuera, ¿qué más quedó? Mi mano se movió antes de que la obediencia pudiera detenerme. Toqué el candado. Para mi sorpresa, no estaba cerrado. Se abrió con un chasquido suave, como si hubiera estado esperando durante décadas el gesto de alguien. Abrí el libro con cuidado, sintiendo las páginas ásperas, manchadas por el tiempo. Las primeras líneas no eran de historia oficial, eran de confesión. Alguien, siglos antes que yo, también había escrito en primera persona sobre cosas que vio y que no debería haber visto. Otro sacerdote, o quizá un escriba, un testimonio enterrado bajo el peso de la institución. Allí, entre relatos de concilios secretos, decisiones apresuradas y órdenes para silenciar ciertos textos dudosos, aparecían referencias veladas a escritos de discípulos no admitidos en el canon y a evangelios que incitan al pueblo a buscar lo divino dentro de sí mismo, sin necesidad total de la mediación eclesiástica. Ya casi no respiraba bien. Era como leer, en pocas líneas, el resumen de todo lo que yo aún iba a descubrir, pero contado por alguien que vivió en otro siglo, igualmente preso, igualmente asustado. Fue en ese momento cuando percibí un ruido sutil detrás de mí. ¿Un crujido? ¿Un suspiro? Me giré despacio. Nada. Solo la luz temblorosa sobre las estanterías y la sensación de que no estaba, en realidad, solo. No era la presencia de alguien de carne y hueso. Era la sensación incómoda de estar pisando un terreno donde mucha gente ya había desaparecido y donde la curiosidad tenía precio. Cerré el libro. Volví a colocar la cadena, pero algo dentro de mí ya había sido destrancado. Terminé el trabajo con los documentos de la lista, cumplí el protocolo, firmé el registro. El monseñor volvió, recogió los papeles, agradeció con la misma cordialidad fría de siempre, pero al subir las escaleras ya no oía las oraciones como antes. Cada salmo, cada imagen, parecía cargar una pregunta. ¿Cuántas capas de silencio existen entre lo que predicamos y lo que sabemos? Esa noche, acostado en una celda sencilla dentro de un edificio noble, soñé con pasillos que se extendían para siempre, con puertas que se multiplicaban, con páginas que ardían sin consumirse jamás. Desperté con una convicción incómoda. Solo había arañado la superficie. Ese archivo no era el final, era la entrada. Y sí, encadenadas allá abajo, no estuvieran solo las memorias de decisiones humanas, sino ecos de una fe distinta,
más peligrosa para quien necesita control. Fue con esa pregunta que, días después, decidí bajar de nuevo, no como auxiliar obediente, sino como intruso. Y, esta vez, lo que encontré no fueron solo informes, fueron evangelios enteros que tú nunca escuchaste desde un púlpito. Volver a los archivos no fue difícil. Difícil fue admitir para mí mismo que, en esa bajada, ya no iba como sacerdote, iba como alguien en ruptura silenciosa, aunque siguiera vistiendo la misma sotana. Usé el mismo camino, los mismos escalones, el mismo pasillo de piedras desnudas, pero aquella noche, hasta el aire parecía distinto, más denso, como si supiera que yo cargaba una intención prohibida. Esta vez, nadie me acompañó. Tenía un pretexto sencillo: revisar el inventario del sector que yo había ayudado días antes. En los papeles oficiales, solo una tarea de rutina más. En mi pecho, sin embargo, la sensación era otra. Estaba cruzando un umbral. Cuando la puerta de hierro se cerró detrás de mí, el mundo de arriba dejó de existir. No había turistas, no había misa, no había cantos, solo el ruido leve de la ventilación y el suspiro ahogado de miles de páginas encarceladas. Fui directo a la estantería de las cadenas. El libro de las Memoriae seguía allí, inmóvil, testigo silencioso de mi primer desliz. Esta vez, sin embargo, no era él quien me llamaba. Noté, más arriba, una serie de volúmenes más pequeños, todos con el mismo símbolo en el lomo. Una cruz estilizada rodeada por un círculo incompleto, como si algo hubiera sido borrado de allí. No había en mi memoria de catálogo ninguna referencia a ese tipo de marca. Era como un código interno, un lenguaje que solo algunos, allá dentro, sabían leer. Subí a un pequeño banquito de madera, sintiéndolo crujir bajo mi peso. Toqué el primero de la fila. A diferencia de los otros, este no estaba encadenado, pero tenía un pequeño candado casi invisible, sujeto a la propia tapa. Yo ya esperaba resistencia, pero la cerradura se abrió con la misma docilidad antigua que el otro, como si, una vez más, no fuera la fuerza de la llave, sino el deseo de ser leído lo que liberara esos secretos. En la primera página no había el título que yo había aprendido en los seminarios. No era Evangelio según Mateo, ni Marcos, Lucas o Juan. En letras más pequeñas, escritas a mano, leí: de logoi crifoi, palabras ocultas. Debajo, una nota en latín, con la caligrafía de un censor eclesiástico de otros siglos, fragmentos atribuidos a Tomás, no destinados a la proclamación pública. No necesitaba nada más. Lo que tenía en las manos era exactamente aquello que, durante años, me dijeron que era solo especulación académica, literatura apócrifa de valor dudoso. Allí, en el corazón del Vaticano, existía, y estaba guardado, no por ser falso, sino por ser peligroso. Empecé a leer. No era un texto narrativo, no contaba milagros en orden cronológico. Eran dichos, frases, enigmas, una voz hablando en metáforas que yo reconocía, pero con un tono diferente, demasiado íntimo para caber en el tipo de fe que yo predicaba en el altar. El reino está esparcido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Si lo que está dentro de ti no sale a la luz, eso mismo que no salga te destruirá. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Cada línea parecía desmontar, con una dulzura implacable, la idea de un Dios solo lejano, accesible únicamente por intermediarios. Yo, que durante años había repetido fórmulas, estaba allí, encarando a un Cristo que no prometía solo un cielo futuro, ni exigía únicamente obediencia ciega. Convocaba algo mucho más subversivo: autoconocimiento, coraje de mirar hacia adentro, no para sustituir la fe, sino para vivirla sin muletas. Entiende el peligro de esto en manos equivocadas. Si el fiel descubre que el templo también es interior, que la presencia divina no está limitada a sagrarios y jerarquías, ¿qué poder le queda a quien hace de la intermediación su oficio? Al pasar algunas páginas, encontré marcas de tinta roja en los márgenes. Eran comentarios de evaluadores, hombres que siglos atrás decidieron, línea por línea,
que merecía llegar al pueblo y que debía morir allí, en las sombras, junto a un dicho que afirmaba que el Padre y el reino están dentro de vosotros y fuera de vosotros. Alguien había anotado: confunde al pueblo, relativiza la necesidad de los sacramentos, no apto para lectura común. Y más adelante, riesgo de debilitamiento de la autoridad apostólica. Era como asistir a una cirugía hecha en el alma de la fe. Se cortaban partes vivas, no porque estuvieran enfermas, sino porque eran demasiado libres. Cerré los ojos por un instante. No hubo trueno, no hubo visiones. Ningún ángel vino a detenerme, solo estaba el peso de la conciencia. Durante toda mi formación, había aprendido que el canon, el conjunto de libros sagrados, era fruto de pura inspiración. Allí veía la otra cara: reuniones, debates, intereses políticos, miedo a perder el control y hombres seleccionando lo que convenía. Pero el golpe más profundo aún estaba por venir. En el volumen siguiente encontré referencias a otro evangelio, este literalmente tachado. Donde debería estar un nombre, solo había una mancha de tinta oscura. Solo después de algunas páginas conseguí descifrar, en un encabezado casi borrado, Evangelio según María. El resto del título había sido raspado. En los comentarios del margen se leía: materia peligrosa, inadecuado para sustentar doctrina, tiende a exaltar en demasía la figura femenina. Los pasajes que quedaban hablaban de una discípula cercana, no como una figurante arrepentida, sino como alguien que comprendía al maestro en profundidad, hasta el punto de causar celos y resistencia en otros seguidores. Había diálogos en los que ella era la única que entendía ciertas revelaciones, respuestas en las que él la llamaba compañera en la visión, y, una vez más, las notas en los márgenes denunciaban la incomodidad. Este texto concede excesiva autoridad espiritual a una mujer. Peligro de subversión del orden establecido. Date cuenta de lo que esto significa. Durante siglos, los sermones repitieron que la mujer era, en el mejor de los casos, una ayudante discreta, en el peor, fuente de caída. Pero allí, en el subsuelo de la institución a la que yo servía, otro retrato permanecía encerrado, el de un liderazgo femenino reconocido, instruido, capaz de enseñar e interpretar. No es difícil imaginar por qué alguien decidió que eso no era prudente para el público. Seguí pasando páginas, y el patrón se repetía. Textos que hablaban de ciclos cósmicos, de eras espirituales, de una humanidad que ya habría pasado por otras caídas y otros despertares. Relatos de un Cristo que no venía solo a inaugurar una religión, sino a activar un recuerdo antiguo en la conciencia humana. En vez de un llamado exclusivo a la sumisión, había una convocatoria a la responsabilidad. En lugar de prometer únicamente un paraíso lejano, señalaba un estado de conciencia aquí y ahora. Los censores llamaban a eso gnosis peligrosa, confusión entre creador y criatura. Para mí, en ese instante, sonaba como algo que respondía al vacío que yo veía en los ojos de muchos fieles. Gente que cumplía ritos, memorizaba fórmulas, confesaba pecados en serie, pero se iba sintiéndose siempre igual, siempre dependiente, siempre frágil ante una institución que decía ser el único puente entre lo humano y lo divino. Cerré con delicadeza el último volumen. A mi alrededor, la sala parecía el mismo laberinto de siempre, pero la realidad había cambiado, porque, a partir de ese momento, ya no podía esconderme detrás de la excusa de la ignorancia. Yo había visto, yo había leído, sabía que existían evangelios enteros, enseñanzas profundas, relatos de experiencias espirituales que fueron clasificados como inconvenientes y cerrados con candado, no porque fueran falsos, sino porque daban al individuo una llave que la institución prefería mantener bajo su propia guarda. Por primera vez sentí miedo de verdad, no del castigo divino, sino de los hombres que, en su nombre, decidieron lo que tú puedes o no puedes saber. Si esconden textos, ¿qué más esconden? Si borran maestros,
¿Qué otros rostros fueron arrancados de nuestra memoria? Si un Cristo que te llama a despertar fue silenciado, ¿qué tipo de Cristo fue fabricado para ocupar su lugar? Fue con estas preguntas ardiendo por dentro que al salir de aquella sala escuché una frase que me heló la sangre. Al final del corredor, casi fundido con la penumbra, el monseñor me esperaba. No sé cuánto tiempo llevaba allí. No sonrió, solo dijo en un tono neutro: algunos libros fueron guardados para proteger a los fieles y algunos sacerdotes fueron escogidos para no conocerlos nunca. ¿Estás seguro de que quieres ser la excepción? En ese momento, yo todavía no sabía qué responder, pero el siguiente nivel del secreto, el más aterrador de todos, no estaba solo en los textos, estaba en el propio tejido del tiempo, porque, como llegaría a descubrir, hasta el calendario que marca el día en el que estás ahora puede ser una pieza de esa edición cósmica. Hay algo que nadie te cuenta cuando entras al clero. La fe tiene relojes propios, el tiempo litúrgico, el año de la iglesia, las fiestas móviles, los ciclos de lectura. Todo parece perfectamente ordenado, como un tejido armonioso en el que cada fecha tiene su lugar. Yo mismo prediqué incontables veces sobre la plenitud de los tiempos, ese punto exacto en el que, según la doctrina, el cielo habría decidido intervenir en la historia humana. Pero después de los evangelios ocultos, algo empezó a corroerme por dentro. ¿Y si el propio tejido del tiempo hubiera sido cosido a la fuerza? La primera fisura surgió de manera casi inocente, en una conversación con un viejo bibliotecario jesuita, hombre de voz suave y mirada de quien ya ha visto demasiado. Yo lo ayudé a organizar unas tablas antiguas, llenas de números y símbolos. Pensé, al principio, que eran simples calendarios de fiestas. Él sonrió de lado. No, padre, esto es cosa de los que intentaron alinear el cielo con la tierra y se dieron cuenta de que las cuentas no cerraban. Lo que él llamó cosa de los que intentaron eran tablas astronómicas usadas para calcular eclipses, solsticios, equinoccios. La Iglesia, al fin y al cabo, nunca despreció del todo la ciencia cuando servía a sus intereses prácticos: determinar fechas de Pascua, regular el año litúrgico, organizar concilios. Pero a medida que yo examinaba aquellas tablas, algo me incomodaba. Había anotaciones corregidas, líneas tachadas, siglos enteros con observaciones dobles, como si, en cierto punto, alguien hubiera intentado encajar registros del cielo en una cronología que ya venía lista desde la política. Así fue como llegué a una sala de la que casi nadie habla: el archivo de cronología. Nada de santos, nada de milagros, nada de reliquias, solo papel, solo números, solo historia en su forma más fría y, quizá, más manipulable. Allí, los mapas no mostraban solo territorios, sino también tiempos. Líneas paralelas marcaban reinados, concilios, guerras, apariciones, y al lado, otra capa: eclipses, cometas, eventos celestes registrados en pueblos que ni siquiera compartían la misma fe. En teoría, todo eso debería encajar como engranajes. La fecha de un reinado coincide con la de un eclipse relatado, que coincide con un registro en crónicas orientales, y así sucesivamente. En teoría. En la práctica, sin embargo, las cosas se deslizaban. Encontré una serie de documentos de asesores, astrónomos y cronistas contratados por distintos papas a lo largo de los siglos. Todos tropezaban con el mismo problema: había demasiados huecos, siglos con poquísimos registros fiables, años que parecían inflados artificialmente, fechas de eventos importantes que no coincidían con ningún fenómeno celeste conocido. Algunos intentaban resolver el rompecabezas estirando algo aquí, ajustando otra cosa allá, como quien estira una sábana corta en una cama. Si cubres los pies, descubres la cabeza. En un informe más antiguo, la anotación era casi desesperada: si aceptamos todos los registros tradicionales como literales, entramos en contradicción con los movimientos celestes. O el cielo miente, o nuestro cómputo está viciado. En otro, más reciente, la recomendación era más pragmática:
Sugiero adecuar la interpretación de los relatos históricos para preservar la coherencia con las fechas litúrgicas ya establecidas. El pueblo no soportaría nuevas reformas profundas. Reformas. La palabra me llevó directamente al episodio más famoso, el ajuste del calendario que borró días enteros con un simple decreto. Yo ya conocía la historia oficial. Para corregir el desajuste entre el calendario juliano y el ciclo solar, se saltaron algunos días. Los fieles se acostaron en una fecha y despertaron casi 2 semanas después, como si el tiempo hubiera dado un salto. Yo había predicado sobre eso como quien habla de un detalle técnico. Allí, sin embargo, leyendo las minutas internas, comprendí que aquello había sido mucho más que un arreglo práctico. Entre un dictamen y otro, aparecían frases que quemaban. No se debe desperdiciar la oportunidad de realinear ciertas fechas proféticas. Al ajustar el año también podemos aproximar ciertos eventos al simbolismo deseado. Había discusiones sobre la mejor forma de posicionar jubileos, apariciones, fechas de concilios para que coincidieran con números considerados sagrados: 7, 12, 30 y 3. En resumen, no solo estaban arreglando el reloj, estaban rediseñando el mapa del tiempo para que pareciera cumplir expectativas místicas. Fue entonces cuando me topé con algo aún peor, un dossier que mencionaba, en un latín seco, la hipótesis de los años fantasma, una teoría incómoda, discutida en círculos cerrados, según la cual ciertos periodos históricos habrían sido inflados, duplicados o simplemente inventados para alinear reinados con profecías. Algunos estudiosos, contratados y al mismo tiempo silenciados, cuestionaban, por ejemplo, si determinados emperadores y papas habían existido realmente tal como se los describía, o si no eran más que encajes cronológicos, nombres colocados allí como puentes entre eventos reales. En un margen, alguien escribió: «No conviene profundizar en esta línea de investigación. La fe de los sencillos necesita una línea del tiempo estable». Traducción: si el pueblo empieza a sospechar que hasta el año en el que vive puede estar equivocado, todo el edificio tiembla. Pero no era solo eso. Ciertas órdenes, especialmente aquellas más ligadas a misiones y estudios, como los jesuitas, mantenían registros mucho más precisos de eclipses y cometas observados en diferentes partes del mundo. Esos registros, cuando se comparaban con la cronología oficial que llena libros y catecismos, revelaban pequeños desplazamientos, como si el reloj del cielo estuviera denunciando la edición del reloj de la Tierra. Un ejemplo insistía en volver a mi mente: un eclipse mencionado como señal de un gran concilio. En los archivos astronómicos, ese eclipse estaba fechado con exactitud, ligado a observaciones en otros continentes. Pero, en la cronología papal más reciente, la fecha del concilio era ligeramente distinta, ajustada para coincidir con otra efeméride sagrada. Parecía un detalle, cosa de historiador obsesivo, pero sumado a decenas de otros pequeños reajustes, formaba un cuadro perturbador. La historia sagrada no solo ocurría, a veces era sincronizada retroactivamente con el cielo, o, cuando eso no era posible, el cielo era reinterpretado hasta doblarse a la narrativa. Empecé a entender, con un frío en la columna, el verdadero poder de quien domina los calendarios. Si decides qué cuenta como año, que entra o sale de la línea del tiempo, no solo regulas fiestas y feriados, recortas la memoria colectiva, puedes transformar enemigos en herejes olvidados, aliados en santos venerados, periodos de crisis en errores de copia y más. Puedes hacer que parezca que las profecías se cumplieron al pie de la letra, cuando, en realidad, lo que se ajustó no fue el futuro, sino el pasado. Caminando entre aquellos documentos, sentí algo que nunca había sentido en el altar: vértigo. Era como asomarse al borde de un precipicio y darse cuenta de que el suelo al que te acostumbraste puede ser un puente colgante, construido a toda prisa, lleno de remiendos. La pregunta estalló dentro de mí: ¿en qué año estamos realmente? ¿Cuánto del tiempo que creemos haber vivido es en realidad un acuerdo, una convención,
una edición negociada en salas como esa. Recordé entonces otra frase que oí de un antiguo profesor, dicha en tono de confidencia: no existe poder mayor que decidir cuándo algo empezó. En su momento me pareció solo una reflexión filosófica. Allí abajo, entre papeles amarillentos, entendí el mensaje oculto. Quien define el inicio de una era, quien declara el año 1, quien marca el punto cero de la salvación, también puede borrar lo que hubo antes, reescribir lo que vino después y decretar que su lectura del mundo es la única posible. Fue hojeando un conjunto de actas de comisiones internas, creadas justamente para armonizar conflictos entre cronología civil y sagrada, que me topé con un detalle aparentemente fuera de lugar: menciones a reliquias de artefactos de medición del tiempo de origen desconocido, estudiados y rápidamente sellados. Al lado, la instrucción: evitar mezclar tales hallazgos con la catequesis de los sencillos. Interpretaciones equivocadas de sus capacidades pueden generar confusión doctrinal. Artefactos de medición del tiempo, de origen desconocido. Esas palabras me acompañaron hasta la salida de la sala, resonando en mi mente como una campana amortiguada. Si el Vaticano no solo ajustaba el calendario, sino que guardaba dispositivos que podrían medir el tiempo de forma más precisa de lo que admitía en público, ¿qué tipo de historia se estaba escondiendo allí? Yo aún no sabía que la respuesta me llevaría a santos que nunca caminaron descalzos, a milagros que tal vez eran máquinas, a inventores cuyas creaciones fueron enterradas bajo el barniz de la santidad. Porque si controlas el tiempo, también controlas quién entra en él como leyenda y quién es borrado como anomalía. Y, en las siguientes capas de ese laberinto, descubriría que no todos los milagros atribuidos a la fe eran de hecho obra de lo invisible. Algunos tenían tornillos, engranajes y una fecha de fabricación prohibida. El dossier sobre artefactos de medición del tiempo fue la primera grieta, pero no la única. Una cosa que se aprende conviviendo con archivos secretos es que los temas nunca aparecen solos. Como venas bajo la piel, todo se conecta por debajo. Cronología dudosa llevaba a nombres dudosos, fechas ajustadas llevaban a vidas ajustadas, y, poco a poco, empecé a percibir que algunos de los personajes más milagrosos de la historia de la Iglesia eran, en realidad, sombras proyectadas sobre alguien que nunca recibió crédito. El primer caso que cayó en mis manos parecía solo una curiosidad hagiográfica, un santo poco conocido fuera de ciertos círculos, celebrado por un milagro recurrente, una máquina de reloj que nunca fallaba, una especie de mecanismo prodigioso que, según las leyendas, marcaba las horas del cielo. En las estampas populares, aparecía con un pequeño reloj en la mano, como símbolo de su intimidad con el tiempo de Dios. Bonito, poético y muy conveniente. En los archivos inferiores, sin embargo, encontré una carpeta con el mismo símbolo del reloj, pero sin el halo dorado encima. Dentro, informes fríos describían el desmontaje de un artefacto encontrado en un antiguo monasterio, muy anterior a la fama de aquel santo. Se trataba de un mecanismo demasiado intrincado para la época que se le atribuía oficialmente. Engranajes con una precisión improbable, metales tratados con técnicas que, oficialmente, solo aparecerían siglos después. Un comentario en el margen resumía la decisión tomada: imprudente divulgar tal invención como obra de mera técnica humana. Mejor asociarla a la acción de la providencia, bajo la protección de un intercesor reconocido. Traduciendo, había un inventor, un artesano, un visionario que había construido algo extraordinario, pero en lugar de reconocerlo como tal, la máquina fue absorbida por el discurso del milagro y se colocó un santo encima como tapa. La persona que diseñó y calculó aquel mecanismo desapareció en los pliegues del tiempo. En su lugar, se erigió la estatua de alguien con una biografía cuidadosamente editada, llena de piedad, vacía de detalles técnicos. Este no fue un caso aislado. En otra carpeta encontré relatos sobre un monje que habría
encendido luz sin llama, en un monasterio remoto. El pueblo, fascinado, empezó a peregrinar hasta allí, llamando a aquello la lámpara eterna. Las versiones populares hablaban de oración, ayuno, pureza de corazón. En el fondo del archivo, sin embargo, la descripción era otra. Un dispositivo semejante a una lámpara, alimentado por un compuesto que, analizado siglos después, recordaba el principio de ciertas baterías primitivas. En lugar de estudiar a fondo la tecnología contenida allí, la instrucción era simple: desmontar, recoger las partes, reorientar la catequesis local para atribuir el fenómeno a la santidad del lugar, no a la ingeniosidad humana. Los monasterios, me di cuenta, habían funcionado durante mucho tiempo como filtros, no solo de libros, sino de invenciones. Hombres con demasiada curiosidad, mujeres con demasiado talento, gente que se atrevía a construir cosas que se adelantaban siglos a la ciencia. Todos podían, en teoría, ser acogidos como señales de un potencial humano bendecido, pero en la práctica se los trataba como riesgos, porque una fe que depende de un misterio absoluto no tolera bien las máquinas que explican lo que antes se atribuía a lo invisible. Así descubrí una categoría entera de figuras que llamé, en silencio, santos de papel. Hombres y mujeres cuya historicidad era frágil, sostenida más para confundir que para esclarecer. En algunos casos, los documentos revelaban que la persona sí había existido, pero en otra función: ingeniero, artesano, astrónomo, estudioso. Sus creaciones, sus observaciones, sus dispositivos eran tan fascinantes que el pueblo naturalmente los veía como algo casi sobrenatural. En lugar de educar, de explicar, de elevar la comprensión, era más útil transformar ese asombro en culto. Otra carpeta me golpeó de forma aún más cruel. Hablaba de una virgen milagrosa que, según la tradición, curaba enfermos solo con el toque. Siglos de procesiones, imágenes que lloran, promesas colgadas en altares. Pero, en el anexo interno, encontré cartas de un médico olvidado, uno de esos pocos que sobreviven en los márgenes de la historia, relatando que aquella virgen había sido en realidad aprendaz en un hospital rudimentario, curiosa y obstinada, observando patrones, probando emplastos, mezclas de hierbas, compresas de distinta temperatura. Sus resultados llamaron tanto la atención que pronto fueron rebautizados como milagro. Y en lugar de registrar sus métodos, la instrucción fue clara: evitar que conocimientos sensibles se difundan sin mediación. Atribuir las curaciones a la intervención celestial. Percibe el patrón. Cada vez que alguien se acercaba a un tipo de conocimiento que podía reducir la dependencia del milagro, entraba en acción la misma maquinaria. El inventor se convertía en santo, la científica se convertía en mártir, la máquina se volvía reliquia, el método se transformaba en leyenda. La curiosidad se rebautizaba como carisma espiritual, y al final, el pueblo seguía de rodillas ante el altar, sin saber que, detrás de la imagen, quizá había esquemas, cuadernos, fórmulas, experimentos, todo cuidadosamente guardado para no convertirse en costumbre, para no convertirse en cultura. Cuando empecé a cruzar estos casos con lo que ya sabía sobre el tiempo editado, el cuadro se volvió aún más sombrío. Ciertos milagros eran situados en fechas ajustadas para coincidir con reformas de calendario, concilios turbulentos, crisis políticas. Era una coreografía pensada, mientras el pueblo se maravillaba con la leyenda de un santo que hizo que el sol se detuviera en el cielo, o de una imagen que se movió sola del lugar. En las sombras se tomaban decisiones discretas sobre fronteras, impuestos, alianzas. El milagro distraía la mirada. La pluma, en la sombra, reescribía la historia. Había un otro nivel, más incómodo, ligado a aquellos artefactos de medición del tiempo. En un conjunto de cajas selladas, encontré dibujos de mecanismos que recordaban relojes astronómicos, esferas armilares,
dispositivos capaces de prever, con una anticipación asombrosa para la época, ciertas posiciones de estrellas y planetas. Algunos textos sugerían que serían legados de civilizaciones anteriores, otros los atribuían a saberes de ultramar, traídos por viajeros anónimos. Jamás eran mencionados en los púlpitos. Oficialmente solo quedaban unas pocas torres con relojes milagrosos, algunos vitrales que parecían, por casualidad, alinearse con el sol en fechas específicas. En los dictámenes se leía repetidamente: peligro de confundir al pueblo, dando la impresión de que el cosmos es demasiado comprensible. Percibe el absurdo. La capacidad humana de entender el cielo era vista como una amenaza, porque podría debilitar el aura de misterio monopolizada por la institución. Si el fiel descubre que puede prever un eclipse por sí mismo, quizá deje de verlo como un signo exclusivo de cólera o favor divino, y un fiel que piensa deja de ser masa de maniobra. A medida que leía, una sensación casi física me apretaba el pecho. Recordaba los rostros que vi arrodillados a lo largo de los años, pidiendo cura, trabajo, sentido, un poco de luz en vidas agotadoras, y pensaba, ¿cuántos de ellos habrían encontrado respuestas más concretas, más liberadoras, si invenciones, remedios, mapas, métodos no hubieran sido encerrados, bautizados como milagro, colocados en la vitrina de los misterios, en lugar de ser puestos en manos del pueblo? Fue en esta espiral de preguntas que me topé con un informe discreto, casi tímido, firmado por un jesuita de décadas pasadas. Describía algo que me heló: una red de observatorios silenciosos, instalados en monasterios estratégicos, cuyo objetivo no era solo estudiar el cielo, sino también vigilar ideas. Allí se evaluaban manuscritos, se probaban dispositivos, se pesaban teorías. Algunas eran discretamente encaminadas a universidades amigas, otras etiquetadas como peligrosas para el orden espiritual, y desaparecían en estanterías sin nombre. El jesuita, en un tono casi confesional, describía esa estructura como una iglesia por debajo de la iglesia, una capa oculta que decidía qué tipo de luz podía encenderse en público y cuál debía permanecer confinada a la penumbra de los claustros. A partir de ahí, supe que ya no estaba mirando solo casos aislados de censura u oportunismo. Enfrentaba un sistema, una máquina tan eficiente como cualquier artefacto de engranajes, pero alimentada por votos, secretos y silencio. Y fue en esa misma documentación, marcada con el sello de una orden famosa por su inteligencia y su obediencia, donde encontré el siguiente hilo del laberinto: informes sobre la manipulación no solo de libros y máquinas, sino de personas, investigadores redireccionados, profesores recolocados, pensadores reorientados y a veces simplemente borrados. La historia oficial los llama olvidados, pero allí, en los sótanos, vi otro nombre para ellos: daños colaterales de una guerra por la memoria. Fue leyendo ese informe jesuita que por primera vez tuve la sensación clara de que la iglesia que yo conocía era solo una fachada, no en el sentido vulgar de mentira completa, sino en el sentido más inquietante: un piso superior, iluminado, visible, por donde circulan misas, fieles, peregrinaciones, discursos públicos, y por debajo otro piso, silencioso, donde se decide lo que realmente importa: una iglesia por debajo de la iglesia. Los jesuitas siempre nos fueron presentados como intelectuales al servicio de la fe, maestros, profesores, misioneros. Yo los admiraba, todavía admiro a muchos, individualmente, pero allí, en aquellos papeles carcomidos, lo que veía era menos romántico: una orden entrenada para pensar, sí, pero también para esconder, redirigir, borrar. Una inteligencia al servicio no solo de Dios, sino del mantenimiento de una narrativa. Uno de los documentos más perturbadores no hablaba de doctrina, ni de milagros, ni de moral. Hablaba de gestión de recuerdos. El término parecía inocente, casi administrativo, pero su contenido era otro. Describía estrategias para controlar qué eventos históricos
serían enfatizados en manuales escolares, cuáles serían citados en homilías, cuáles se convertirían en fiesta litúrgica y cuáles serían condenados al polvo. Había, por ejemplo, memorandos sobre quemar o reaprovechar pergaminos, raspando textos considerados peligrosos para, luego, escribir encima vidas de santos aceptables. El mismo trozo de piel de animal que un día recibió mapas de continentes extraños o tratados sobre la naturaleza de la conciencia, era reciclado para contar historias edificantes de obediencia y penitencia. La página cambiaba de rostro. El pasado, así, no solo era olvidado, era recubierto con una nueva máscara. Los jesuitas, con su voto especial de obediencia al Papa, eran la herramienta ideal para ese tipo de trabajo. Dondequiera que hubiera una universidad, un colegio, una corte o una biblioteca importante, allí estaban ellos, oficialmente abriendo escuelas, formando jóvenes, debatiendo filosofía. En los bastidores, sin embargo, circulaban informes entre pocos ojos, listas de libros que conviene no traducir, autores que deben ser acogidos, pero sin darles visibilidad exagerada, pensadores que necesitan ser discretamente desacreditados mediante rumores, acusaciones de herejía sutil, insinuaciones morales. Era una guerra, pero no de espada. Se libraba con adjetivos, con silencios, con ausencias en las estanterías. Uno de los informes que más me hirió describía el redireccionamiento de un investigador brillante, cuyo nombre no voy a decir. Había empezado a cruzar relatos indígenas sobre el cielo con mapas europeos y llegó a la conclusión de que ciertas tierras descubiertas oficialmente ya eran conocidas mucho antes, por navegantes olvidados, por culturas borradas. Su trabajo amenazaba la narrativa heroica de ciertos santos misioneros y la cronología oficial de los grandes descubrimientos. La solución propuesta fue simple y cruel: ofrecerle un puesto cómodo en una institución lejana, llenar su rutina de pequeñas tareas parroquiales, desviar sus intereses hacia debates inofensivos y, con el tiempo, alimentar la fama de que se había desviado hacia desvaríos poco fiables. Ese era el método más común: no matar físicamente, sino asfixiar intelectualmente. Agotamiento por irrelevancia, un olvido planificado. Había, sin embargo, casos más oscuros, dosieres de investigadores que desaparecieron en travesías, embarcaciones que nunca llegaron a destino, incendios accidentales en bibliotecas privadas. Las palabras usadas eran siempre las mismas: fatalidad, providencia, misterio. Pero cuando empiezas a ver coincidencias en serie, algo dentro de ti deja de creer en el azar. A nosotros, los sacerdotes comunes, nos alimentaban con una historia simplificada. Hubo herejes peligrosos, sí, pero siempre claramente identificables, siempre caricaturizados, siempre equivocados en todo. Allí, percibí que muchos de los que fueron etiquetados como amenaza no eran monstruos ni traidores absolutos. Eran solo personas que se atrevieron a hacer preguntas que escapaban del guión. Gente que se dio cuenta, por ejemplo, de que los mapas oficiales no coincidían con ciertas cartas náuticas antiguas, que las cronologías no cuadraban con las estrellas, que existían versiones de Cristo y de la fe mucho más amplias que las permitidas. Y el mecanismo de respuesta siempre era el mismo. Primero el silencio, después la ridiculización, luego, si era necesario, la condena. Cuando nada de eso bastaba, quedaba el olvido forzado: sacar sus libros de circulación, negar reimpresiones, omitir sus nombres de los catálogos, borrar sus rostros de los cuadros. Era como si alguien pasara una goma invisible sobre ciertas figuras históricas. El pasado seguía allí, pero con huecos estratégicos. Los jesuitas no actuaban solos. En muchos documentos se veía la presencia de otras órdenes, de comisiones, de consejos mixtos, pero el hilo común era claro: una red extendida por el mundo, capaz de susurrar al oído de reyes, de influir en universidades recién nacidas, de orientar planes de estudio.
Mientras el pueblo se confesaba preocupado por pecados individuales, esa otra capa se confesaba, entre sí, el pecado de controlar recuerdos. Recuerdo una noche en particular. Había pasado horas sumergido en esos papeles, leyendo sobre misioneros que, en lugar de solo catequizar, también catalogaban plantas, remedios, técnicas agrícolas. Mucho de ese conocimiento fue incorporado, sí, pero partes enteras fueron tachadas de mágicas, salvajes, incompatibles con la moral cristiana y, por lo tanto, borradas. Cuando salí al patio interior, el cielo romano estaba claro, lleno de estrellas. Miré hacia arriba y pensé, ¿cuántas constelaciones recibieron nombres que nunca sabremos? ¿Cuántos cielos fueron rebautizados? ¿Cuántos dioses antiguos remodelados? ¿Cuántas historias fueron traducidas a la fuerza hasta perder su sentido original? Fue entonces cuando comprendí algo que quizás sea el punto más importante de todo lo que te digo hoy. La guerra nunca fue, de verdad, contra el mal absoluto allá afuera. La guerra principal siempre fue contra el recuerdo, contra la capacidad de las personas de recordar quiénes son, de dónde vienen, qué tipo de contacto ya tuvieron con el misterio antes de que existiera cualquier institución. En la documentación interna, esto aparecía con otros nombres: control de narrativas, pureza doctrinal, protección de los sencillos, pero despojados de los eufemismos. Esos términos significaban exactamente eso: miedo. Miedo de que te des cuenta de que la historia que te cuentan es una entre muchas posible. Miedo de que descubras que hubo otras formas de hablar con lo sagrado, otras maneras de mapear el tiempo, otros lenguajes para describir lo invisible. Miedo de que, un día, mires dentro de ti mismo y reconozcas algo que ningún dogma es capaz de monopolizar. Fue esa percepción la que, por fin, me hizo tomar la decisión que venía postergando: irme. No me fui porque encontré un escándalo aislado, un pecado escondido de uno u otro sacerdote. No fue chisme, ni rabia explosiva. Fue algo más profundo: la constatación de que ya no podía subir al altar y fingir que no sabía del sótano, que no podía seguir bendiciendo una historia amputada como si fuera la única versión posible, que no podía continuar pidiéndole al pueblo que confiara ciegamente en fechas, nombres, cánones, santos, mapas y milagros, mientras yo mismo había visto, con mis propios ojos, los remiendos, los recortes, las páginas arrancadas. Seguí creyendo en algo mayor, en una presencia que ninguna institución consigue capturar por completo, y fue precisamente por eso que necesité irme, porque vi esa presencia siendo usada como sello para estampar silencios. Hoy, cuando te cuento todo esto, no lo hago para que odies, destruyas o salgas dando portazos. No es esa la guerra que me interesa. Lo que quiero es otra cosa: que recuperes la única memoria que ellos no pueden editar tan fácilmente, aquella que vive en tu propio corazón, en tus presentimientos, en esa voz que siempre te dijo, en silencio: hay algo mal en esta historia oficial. No puede ser solo esto. Al final voy a llevarte de vuelta a ese punto, al lugar donde la fe y la rebeldía se encuentran, no como enemigas, sino como aliadas. Voy a mostrarte cómo todo este laberinto de archivos, calendarios y máscaras sagradas desemboca en una pregunta simple, incómoda y liberadora. ¿Qué haces cuando descubres que la mayor herejía es recordar? Cuando finalmente decidí dejar el Vaticano, no hubo puertas golpeadas ni explosión dramática. Por fuera fue silencioso. Una solicitud de dispensa, algunas firmas, miradas que no hacían preguntas en voz alta. Por dentro, sin embargo, era como si estuviera saliendo de un laberinto subterráneo para descubrir que el cielo afuera tenía un tono diferente, el mismo azul, las mismas nubes, pero algo estaba desplazado. Quizá no era el cielo el que había cambiado, sino mis ojos. En los días que siguieron, me persiguieron menos las cosas que vi, y más una pregunta que martilleaba, insistente: ¿qué hacer con este conocimiento? Yo podría simplemente olvidar, podría convencerme de que todo no pasó de ser exceso de celo,
quema de archivo, política antigua. Podría meter la cabeza en la arena e intentar vivir como si nada hubiera ocurrido. Mucha gente hace eso. Mucha gente vio demasiado y eligió callar. Pero había algo que los documentos no consiguieron matar en mí. La sensación de que, detrás de toda aquella ingeniería de control, existía una verdad aún más profunda, que no pertenecía a ninguna institución. Empecé a revisitar mentalmente cada sala en la que entré, cada estantería, cada evangelio prohibido, cada calendario adulterado, cada santo reescrito. En lugar de verlos solo como pruebas de un golpe histórico, comencé a verlos como síntomas de un miedo, porque nadie borra tanto, nadie esconde tanto, nadie controla tanto, sino siente pavor de algo que se escapa por las grietas. Y poco a poco fui entendiendo que era ese algo que el Vaticano más teme. No es el libro aislado, ni el artefacto, ni el año fantasma. Eres tú recordando que la historia oficial es siempre una elección entre muchas narrativas posibles, recordando que el tiempo puede contarse de otras maneras, en otros ciclos, en otras culturas, recordando que no todo milagro necesita escenario, ni toda experiencia con lo sagrado necesita aval, recordando que la voz que te llama hacia lo alto también resuena en el fondo de tu pecho, recordando que el reino, como decía aquel evangelio encadenado, no está solo en un altar intocable, sino esparcido, escondido, mezclado con la tierra y la carne. Fue entonces cuando comprendí el hilo que ata todo lo que te conté. Evangelios borrados, calendarios manipulados, santos fabricados, máquinas disfrazadas, órdenes secretas, redes de censura. Todo converge hacia un único objetivo: mantenerte dependiente. Dependiente de alguien que interprete lo sagrado por ti, dependiente de una cronología que diga en qué punto de la historia de la salvación te encuentras, dependiente de intermediarios que se colocan entre tú y el misterio, dependiente de mapas que definen dónde habla Dios y dónde supuestamente calla, dependiente, sobre todo, de la idea de que eres demasiado pequeño para acercarte por tu cuenta a aquello que es más grande que todo. No te estoy diciendo que niegues todo lo que te enseñaron, ni que salgas quemando símbolos, rompiendo imágenes, escupiendo sobre la fe de tu familia. Eso sería solo invertir el fanatismo, cambiar un altar por otro. Lo que te propongo es más sutil, más peligroso para quien vive del control, e infinitamente más liberador para quien vive de la verdad. Recuperar el derecho a preguntar, a desconfiar de las versiones únicas, a mirar un mapa antiguo y preguntarte qué quedó fuera, a enfrentar un texto sagrado y preguntarte qué fue arrancado de él, a escuchar una homilía y preguntarte de dónde viene esa interpretación, qué intereses sirve, qué miedos alimenta. Porque después de todo lo que vi, si existe algo que todavía llamo sagrado, es esto: la capacidad humana de buscar, de no conformarse con respuestas fáciles, de atravesar el pasillo oscuro dentro de sí mismo, aunque tiemble, para encontrar aquello que ningún archivo puede guardar, ningún decreto puede borrar, ninguna orden puede encadenar en estanterías. Ese lugar silencioso donde, antes de cualquier catecismo, ya sentías que existe algo mayor. Llámalo Dios, fuente, conciencia, misterio. El nombre importa menos que el hecho de que, en el fondo, siempre supiste que no necesitabas autorización para sentirlo. Cuando recuerdo el Evangelio de Tomás hablando del reino esparcido por la tierra, o el Evangelio de María mostrando a una discípula que comprende al Maestro como igual, no los veo solo como textos prohibidos, los veo como espejos de algo que mucha gente siente intuitivamente, incluso sin haber leído jamás una sola línea, que lo divino no es propiedad de cúpulas, que la sabiduría no es monopolio de clérigos, que lo femenino fue mucho más central en la historia espiritual de la humanidad, de lo que admiten los manuales, que la conciencia no empezó con la firma de concilio, y que, si esas ideas fueron encerradas, no fue porque fueran absurdas, sino porque eran peligrosas para quienes necesitan ovejas que no cuestionan. Quizá me preguntes, ¿y ahora qué hago con esto?
No voy a decirte que abandones tu fe, ni que abraces otra, ni que sigas a un nuevo maestro en mi lugar. Sería repetir el mismo error con otro disfraz. En lugar de eso, te invito a algo más extraño y al mismo tiempo más simple: hacerte responsable de tu propia búsqueda. En lugar de aceptar cualquier discurso como verdad absoluta, incluido el mío, usa todo lo que escuchaste aquí como un disparador para mirar alrededor y hacia adentro con otros ojos. Cuando te hablen de historia, recuerda que la escriben los vencedores, la editan las instituciones, la podan los miedos. Cuando te hablen de tiempo, recuerda que ya borraron días enteros con un decreto y que hay siglos en los que casi nada está registrado, como si la humanidad hubiera tomado vacaciones de la existencia. Cuando te hablen de santos, pregúntate cuántos inventores, científicos, curanderas, pensadores fueron tragados por estatuas y aureolas, convertidos en vitrinas en lugar de maestros. Cuando te hablen de milagros, considera la posibilidad de que algunos de ellos sean, sí, toques de algo que va más allá, pero que otros tal vez sean solo máquinas que no quisieron enseñarte a montar. Y sobre todo, cuando te hablen de Dios como algo distante, inalcanzable, accesible solo por medio de un puñado de escalones jerárquicos, recuerda lo que encontré encadenado bajo Roma: palabras sencillas, casi susurradas, diciendo que el reino está dentro y fuera de ti, que si lo que está en ti no sale a la luz, eso mismo te destruirá, que el problema nunca fue buscar lo alto, sino abandonar aquello que te dijeron que jamás miraras de frente. No dejé la iglesia porque quisiera destruir la fe. Me fui porque percibí que la habían usado como grillete, porque vi que, mientras el pueblo se arrodillaba frente a imágenes, había manos reorganizando líneas del tiempo, quemando mapas, rebautizando conocimientos, fabricando versiones convenientes de santidad. Y, si hay algo que ya no puedo hacer, es fingir que no lo vi. Cargar con ese silencio sería convertirme en cómplice de la misma maquinaria que juré servir con honestidad cuando subí al altar. Entonces, ¿qué hago? Cuento. Aunque lo llamen herejía, aunque intenten reducirlo todo a delirio, resentimiento, teoría de la conspiración, cuento porque sé que no estoy hablando solo con tu mente curiosa, sino con algo más profundo, que ya sospechaba de todo esto mucho antes de oírme. Ese malestar que sientes cuando ves contradicciones gritantes en la historia, ese extrañamiento frente a fechas que no cierran, ese escalofrío cuando descubres que ciertos textos apócrifos hablan exactamente de lo que siempre sentiste. Nada de eso es casualidad, es la memoria intentando volver. Y es aquí donde todo se encuentra: los archivos cerrados, las fechas retocadas, los milagros montados, las redes de censura, la iglesia por debajo de la iglesia. Todo eso forma una muralla alrededor de algo muy simple y al mismo tiempo inmenso: el recuerdo de que nunca estuviste totalmente separado de lo sagrado, que la distancia fue enseñada, no dada, que la dependencia fue cultivada, no inevitable, que el miedo fue sembrado, alimentado, regado con culpa y amenaza, para que jamás te atrevieras a cruzar solo la oscuridad en dirección a tu propia luz. Si llegaste hasta aquí, escuchando cada capa de esta bajada, no subestimes lo que eso dice de ti. Mucha gente se desconecta en el primer malestar, huye en la primera grieta de la narrativa. Si tú permaneciste es porque, de algún modo, ya estás en ruptura con lo obvio. Ya empezaste a hacer aquello que más los aterra: preguntar, dudar, pensar, sentir por cuenta propia. No sé qué camino vas a elegir después de escuchar todo esto. Tal vez sigas en la misma religión, pero con otros ojos. Tal vez te alejes de los templos, pero profundices en la espiritualidad. Tal vez te equivoques mucho todavía, te confundas, retrocedas, avances de nuevo. Está bien, lo importante no es salir corriendo hacia una nueva certeza. Lo importante es no volver al sueño de antes. Porque, al final, después de tantos pasillos de piedra, páginas amarillentas
candados antiguos y secretos susurrados, descubrí que la mayor sala secreta no estaba debajo del Vaticano, estaba dentro de mí y está dentro de ti. Es el lugar donde ninguna institución alcanza, donde ningún decreto borra, donde ningún calendario manda. Es allí donde la verdadera historia de tu alma está escrita, con capítulos que ninguna edición consigue censurar para siempre. Escúchala, pregunta, investiga, honra tu propia memoria. La mayor herejía para ellos no es negar a Dios, es recordar. Recordar que la luz nunca se apagó, solo fue enterrada bajo capas de miedo, obediencia y silencio. Y si estás escuchando esto ahora, es porque, en algún nivel, ya empezaste a recordar. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta la próxima inmersión en lo prohibido.